Muy buenas tardes. Hoy, 1 de diciembre, tenemos clases sincrónicas de contabilidad intermedia 2. La última clase sincrónica. Mientras se van conectando sus compañeros, vamos a esperar un momentito para hablar de los dos últimos temas. Muy bien, hoy nos toca el tema resumido. Vamos a resumir rápidamente los temas para entrar a resolver las prácticas y prepararnos para el día del examen. Les voy a detallar un poco los aspectos teóricos para que puedan tomar apuntes. Y decimos que hoy pasamos el tema de notas a los estados financieros. Notas a los estados financieros. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Dice, constituyen revelaciones o declaraciones necesarias que facilitan la interpretación de la información financiera, es decir, son revelaciones o declaraciones necesarias que facilitan la interpretación de la información financiera contenida en los estados financieros. Es decir, que no son más que explicaciones de la política contable, las normas y formas de elaboración de los estados financieros. Muy bien, entonces son explicaciones de cómo se ha elaborado los estados financieros, cuál es la política primero contable, cuáles son las normas que sustentan los estados financieros. Después, cuál es la metodología respecto a las depreciaciones, cuál es el método de depreciación de activos fijos, cuál es el método de previsión para cuentas incobrables, ¿sí? Cómo se fundamentan las actualizaciones, y después se hace un resumen de cada cuenta, cómo es el cargo, cómo es el débito, cómo es el crédito y cuál es su saldo.
Y normalmente las notas a los estados financieros vienen sustentadas con estados de cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de las notas a los estados financieros? Es que los usuarios tengan información referida a la naturaleza de las operaciones de la empresa, cuáles fueron las bases contables aplicadas, cuál fue el criterio de la evaluación de inventarios, activos fijos y otros. Y normalmente, lo que les decía, adjunta a las notas de estados financieros, vienen los estados de cuenta. O, diremos así, es la composición de la cuenta. No se adjunta a los libros mayores, simplemente se resume las principales operaciones desde el saldo inicial para exponer su saldo final. Entonces decimos que las notas a los estados financieros son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que forman parte integrante de todas y cada uno de los estados financieros. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallados de los importes mostrados en los estados financieros. Ahora hay un formato, diremos así, de las notas a los estados financieros. ¿Sí? Los cuales describen antecedentes sobre la empresa y sus objetivos. Además, explican en cada rubro qué cambios ha existido en la gestión. Indicar también en las notas de los estados financieros si hay hechos posteriores al cierre de los estados financieros que sean importantes y la aplicación de normas específicas sobre la elaboración de estos estados financieros. ¿Cuáles son las características? Las notas a los estados financieros se preparan normalmente por cada rubro, como se presentaba al inicio de gestión, los cambios para exponer el saldo final. El mismo que va a ser igual desde a los saldos expuestos en los estados financieros. Se expone, ¿cuál es su exposición? Hemos dicho, en forma narrativa y seguidamente la composición de las cuentas. También las notas financieras normalmente, primero explica cuál es la misión, la visión de la empresa,
con los principios de contabilidad aplicados, cuál es el plan de cuentas, cuáles son las obligaciones, los inventarios, los bienes de uso, ¿sí? Se puede especificando lo que es el activo disponible, el activo exigible, los bienes de consumo, las mercaderías, cómo está compuesto el activo fijo, cómo está compuesto el activo intangible, cuáles son nuestras obligaciones a corto plazo. En detalle podemos hacer de todas nuestras obligaciones que incluyan el importe, respecto también a los sueldos y salarios que no hayan sido pagados al cierre de gestión, los aportes y la composición del patrimonio. Después podemos exponer también el resultado del ejercicio. Se puede exponer en forma comparativa el resultado, cuánto fue de la gestión anterior, expresado a fines comparativos, los ingresos, los gastos de operación y lo que es importante, les decía, los hechos posteriores. Ahora bien, para la elaboración de estados financieros, de las notas, diré, a los estados financieros, no existe una metodología definida, ¿sí?, para la elaboración de las notas. Es criterio profesional elaborar las notas de manera tal que los usuarios puedan interpretar fácilmente los estados financieros. Entonces, el tema respecto a las notas a los estados financieros es bien resumido y prácticamente quedaríamos en que la misma es unas declaraciones, son revelaciones necesarias que uno considera que van a facilitar la interpretación de la información financiera contenida en los estados financieros. Y ahora, ¿cuál es su forma de elaborar? Hemos dicho que adoptar es un criterio profesional, es decir, respecto a qué información consideran importante revelar en las notas o los estados financieros. Sin embargo, podríamos empezar en la nota 1, digamos, revelar la naturaleza de la empresa, a qué se dedica, cuándo fue su creación, cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa. Después una otra nota que podría describir los principios de contabilidad. La moneda de uso, el plan de cuentas, las obligaciones corrientes, los inventarios y bienes de uso en forma descriptiva, ¿sí? ¿Qué políticas se utiliza? ¿Cuáles son las bases de contabilidad? En forma posterior a esas notas explicativas, hemos dicho que puede exponerse ya una composición de la cuenta, ya sea por rubros,
por cuentas, según corresponda. Ahora bien, hemos dicho que es un tema muy resumido, evidentemente, y a continuación podríamos hablar de la nomenclatura de cuentas, que es un tema ya para cerrar el semestre. Entonces, ahí está un poco un resumen de las notas a los estados financieros. Aspectos conceptuales que deberíamos considerar. Les estoy compartiendo el resumen para que puedan copiar, para que tengan como un apunte los aspectos más importantes, simplemente.
Muy bien. Continuando con los temas, nos toca también cerrar este semestre con el tema de la nomenclatura de cuentas, que es muy conocido ya por ustedes. Y diremos que una nomenclatura de cuentas, su estructura es las cuentas de balance, cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio, cuentas regularizadoras, cuentas deudoras de pasivo, cuentas deudoras del patrimonio. Y después vienen las cuentas acreedoras de activo, las cuentas de orden, las cuentas de resultados, ya sean de costo o de gasto, y finalmente terminan con las cuentas de ingresos. Ahora bien, este simplemente es un modelo de una nomenclatura de cuentas, de un listado de las cuentas que son utilizadas en la empresa. Ahora bien, la nomenclatura normalmente tienen un código. Por ejemplo, yo diría que el grupo de activos podría ser el 100, el grupo disponible, entonces dentro del activo va a ser 110, y una cuenta podría ser entonces 100-10-01. Entonces, si lo hacemos a ver en forma esquemática, diremos que aquí entonces va a venir pues el disponible, tendrá su número 100-10. La cuenta caja, que sería 100-10-01. Tenemos otro activo, 100-10-02. Y si existe otro activo, 100-10-03. Ya esa numeración y los códigos uno acomoda de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a nuestra empresa. Entonces aquí tenemos grupo de activo, subgrupo disponible, cuenta caja. Dentro del disponible. Para concluir, entonces, a ver, del disponible sería 100-10-04. Ahora, si hablamos de las cuentas por cobrar, que sería el exigible, activo exigible,
Podríamos asignarle un código que podría ser el 20. Entonces, todo lo que termina con que es 120 va a ser el subgrupo de exigible. Entonces, la primera cuenta por cobrar sería 100-20-01. Ahora, este es un ejemplo. Simplemente es un ejemplo. Si nos vamos al inventario, que sería el activo realizable, podríamos asignarle otra numeración que es, por ejemplo, el 100-30. En el realizable tendríamos, por ejemplo, si es un sistema perpetuo, podría ser inventarios. O si es un sistema periódico, podría tener inventario inicial. ¿Sí? O un sistema periódico también, inventario final. Entonces, a estas cuentas les asignaríamos, por ejemplo, 130.01. Cero dos, según correspondan. Ahora tenemos, por ejemplo, pagos anticipados. Todo esto son ventas o grupos del activo. Dentro de los pagos anticipados podemos tener, por ejemplo, anticipos al personal. También se reconoce como pago anticipado lo que es crédito fiscal. También podemos decir, por ejemplo, a ver, aquí hay tipos.
personal. Por ejemplo, alquileres, decíamos, ¿no? Alquileres pagados por adelantado. Las inversiones. Bien, las inversiones, por ejemplo, acciones de empresas. Con, pues tenemos bienes de uso. Por ejemplo, muebles y enseres, eh, equipos de computación, vehículos. En muchas empresas, las cuentas regularizadoras de los bienes de uso de los activos exponen también a continuación, diremos así, ¿no? De lo que son bienes de uso para que estén asociadas depreciaciones acumuladas. Depreciación acumulada, nada más, ¿no? Bueno, hay varias formas de codificar, no es el único. Pero tratan siempre de que la depreciación acumulada, por ejemplo, primero esté asociado al bien de uso expuesto primero en nuestra cuenta. Es decir, 161 muebles y enseres, 171 depreciación acumulada muebles y enseres.
Ahí está, entonces viene la depreciación acumulada en el orden expuesto de los bienes de uso, es decir, primero muebles y enseres, la depreciación muebles y enseres. Y así, depreciación acumulada de equipos de computación, porque equipos de computación es la número 2, para que esté asociada un poco. Ahora es un criterio, es una forma de codificar, no es el único. ¿Sí? En otros casos no exponen de esta forma con 5, con 7 números, ¿sí? Son criterios que uno va adoptando. En los gobiernos, en los ministerios, sector central, las descentralizadas, después las entidades territoriales como los gobiernos municipales o las universidades, toda esta nomenclatura viene en un plan de cuentas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, creo que está vigente desde 1998. Un plan, nomenclatura de cuentas aprobado, entonces sí o sí a través del registro de partidas presupuestarias en el SIGEP, el sistema internamente lleva a las cuentas y esas cuentas ya están definidas en el sistema. Podemos hablar del pasivo, entonces al pasivo le podemos otorgar el número 200, el número 200-10 para obligaciones tributarias, 200-10-01 podría ser su primera cuenta de las obligaciones tributarias, el 200-10-02 para la siguiente cuenta, y así sucesivamente. Las obligaciones laborales entonces van a estar 200-20. La primera cuenta de obligaciones laborales será guión 20-01 para la siguiente cuenta. Obligaciones comerciales. Que es una de las cuentas más importantes en lo que es las empresas. Venta.
Es un criterio profesional. Simplemente aquí se les está dando ejemplos de cómo podría ser una nomenclatura. Y si nos vamos al final, a lo que es, a ver, para que no quede incompleto, es anticipado, así como hay, perdón, bueno, los ingresos anticipados son también un pasivo, es decir, nosotros tenemos que proveer el servicio que nos han pagado en forma anticipada. Para que sea un ingreso real tiene que transcurrir el tiempo. Una vez que ha transcurrido el tiempo, recién vamos a reconocer como un ingreso. En tanto, va a ser un pasivo que tenemos que cumplir con nuestra obligación de prestar el servicio. Obligaciones a largo plazo y conocidas por ustedes respecto a lo que son los préstamos, bonos. Incluye revisión para indemnizaciones, es una obligación a largo plazo. Y finalmente tenemos los créditos diferidos, que se puede otorgar un número, por ejemplo, 70, y la primera cuenta será la 0. Una vez que tenemos después, entraríamos a lo que es el patrimonio. Y el patrimonio va a ir después del 100, viene el 200, el 300, ahora el capital sería el 300-10. La primera cuenta de lo que compone el capital, 0, dependiendo de la constitución de nuestra empresa, podrá tener capital social, preferente, capital social común, limitado o colectivo, aspectos que seguramente van a profundizar en lo que es contabilidad de sociedades. Las reservas puede ser resultados acumulados. Y a continuación, las cuentas de costos.
Muy bien, ahí está. Hemos tratado un poquito de ir registrando todas las cuentas de patrimonio y después les decía que las cuentas vienen de egresos y normalmente algunos dividen las cuentas de costo, le asignan un código, otros a las cuentas de gasto, otro código con sus cuentas respectivas. Aquí estamos viendo más o menos las que componen. Después, dentro de las cuentas de gasto, abren lo que son gastos de administración que continúan aquí. Está repetido, pero estos son referidos a las depreciaciones, los gastos de venta, gastos financieros. Es decir, aquí tal vez hemos duplicado esto y podría ser simplemente una continuación de las cuentas cuyo código es el 10. Entonces aquí iría el 20, gastos de venta, los gastos financieros el 30, y así sucesivamente vienen las cuentas de ingreso, operativos y no operativos, y otras cuentas de resultados que normalmente le asignan un código diferencial. Muy bien, entonces la nomenclatura o plan de cuentas es un listado de las cuentas que intervienen o que se utilizan en la institución, en la empresa. De acuerdo a las necesidades. Aquí están mezcladas, obviamente se ha querido mostrar qué cuentas ingresan en el activo, en el pasivo y en el patrimonio. No siempre, digamos, de acuerdo a una empresa comercial, que es nuestro caso. Entonces habrá que trabajar en ese aspecto, pero si ustedes van a ir a una empresa y crearán de acuerdo a las necesidades, primero las más importantes, como por ejemplo, bueno, todas son importantes, pero irán las cuentas del activo, si tienen cajas chicas, en qué bancos tendrán sus cuentas corrientes, ya sean cuentas corrientes, cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo. Las cuentas por cobrar, tal vez primero tendrán cuentas por cobrar, tendrán clientes, no sé. Los inventarios depende del sistema que utilicen. Tal vez es necesario solamente la cuenta inventarios. Los pagos anticipados. Tal vez no hay necesidad de incluir inversiones y solo se pasan directo a lo que son bienes de activo fijo o bienes de uso. O si consideran que esta depreciación no debería ir seguidamente después de los bienes de uso y exponer en otro grupo de las cuentas regularizadoras, es un criterio que seguramente van a asumir cada uno de ustedes
en su vida profesional. Sin embargo, a ver, decirles que no es igual una nomenclatura de cuentas que un manual de cuentas. Entonces, sería importante que, bueno, como tema lo vamos a incluir al próximo semestre, que como nomenclatura también se cuente con un plan de cuentas. Y un solo tema, digamos, de hablar de la nomenclatura, que es un listado clasifica otras cuentas que se requieran, pero es importante tener un manual de cuentas, es decir, que describa, si bien la nomenclatura o el plan de cuentas es un listado, el manual va a describir cómo se debe registrar, cómo se debe registrar en el debe o cuándo se registra en el debe, cuándo se registra en el haber. Se puede incluir registros generales, por ejemplo, qué sé yo, débito en caja y en el haber ingresos por ventas u otras cobranzas, o por qué se acredita, también incluir asientos en general, digamos así, qué cuentas irían al débito y por qué iría cuenta caja al haber, qué saldo normal debería exponer o qué saldo tiene que exponer esta cuenta. Es decir, el manual va a describir toda la operatoria o cómo se registra cada una de estas cuentas y si bien la nomenclatura establece dónde se expone, en qué rubro, en qué balance, en qué estado financiero se expone, el, el manual también debería describir, decir, presenta saldo deudor y se expone en el balance general en las cuentas del activo, específicamente como activo disponible y o activo corriente. Entonces, describir toda y cada una de las cuentas en nuestro manual. Entonces, es que un manual no es igual que un plan, ¿sí? Es totalmente diferente. Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto que hemos pasado así les voy a dejar un minuto para que puedan, si quieren, hacer captura, porque esto no se va a compartir en los archivos, para que tengan una visión más o menos objetiva de las cuentas que se registran en el activo o en el pasivo. Aunque si ustedes entran al internet o tienen algún otro libro, seguramente ahí tienen también su plan de cuentas.
Muy bien, jóvenes, ahora empezamos con la clase práctica, preparándonos para el examen. No sé si alguien me puede confirmar si se Se ve ve, o licenciado. estamos compartiendo la Se ve, pantalla, Lice. por favor. Por una Se ve, parte, Lice. Se ve, licenciado. muy bien. Y por otra parte, quisiera que me confirmen también si es que esta práctica ya la hemos resuelto en alguna oportunidad para plantearnos otra práctica o no. Lice, no, Lice. Perdón. No, Lice. Ya, muy bien. Entonces vamos a resolver preparándonos para el examen. Entiéndase bien lo que estoy diciendo. Preparándonos para el examen del día martes. Vamos a resolver prácticas de bonos. Práctica respecto a bonos. Les dejo ahí un ratito, por favor, unos minutitos para que puedan ir tomando apuntes porque no voy a compartir esta práctica, simplemente va a estar en el video.
Bueno, seguramente algunos ya han resuelto el examen. Vamos, primera práctica. Dice práctica de bonos por pagar. Práctica, venta de bonos al valor nominal. ¿Cuándo hemos dicho que se vende bonos al valor nominal? Cuando el precio de venta o el valor de mercado es igual al valor impreso en el bono, en el certificado. Entonces, eso, si se cotiza ese mismo valor en la bolsa de valores, el mismo importe, es una venta de bonos al valor nominal. Y aquí tenemos una fecha, dice en fecha 31 de marzo del 2018, la empresa autoriza la emisión y venta de bonos de acuerdo con los siguientes datos. Valor nominal por cada bono, 10,000. Cantidad de bonos, 650. Interés anual, 7.4%, pero que sin embargo van a ser pagados en forma semestral. Plazo 3 años, por lo tanto, si es semestral, van a haber 6 pagos. Igual, 6 pagos. Listo. Precio, fechas y precio de venta real, dice. El 31 de marzo se vende el 100% de los bonos en bolivianos, 10,000 cada uno. Entonces, evidentemente, aquí el bono, el precio de venta es igual al valor nominal del bono. Entonces, una venta de bonos al valor nominal. Se pide registros contables de la gestión 2018. Todo flujo de efectivo, es decir, todo pago o cobro de intereses, cualquier situación, va a ser a través de cuenta corriente bancaria, Banco Nacional. Bueno, no interesa el banco, pero es a través de banco. O sea, no hay caja. Y vamos con la solución práctica. El primer registro contable va a estar referido a la contabilización del ingreso que hemos tenido por la venta de bonos. ¿Cómo se calcula? Entonces, lo único que se hace es multiplicar la cantidad por el precio de venta. Va a ser igual 500, 650, el precio de venta 10,000. El producto es 5, 1, 3, 4, 5. $6.500.000 es el producto. Ahí lo diferenciaremos. Entonces, si vendemos el 100%, voy a recibir el abono en cuenta corriente bancaria en la misma fecha, 31 de marzo, débito. Registro en el debe los bonos por pagar. 6 millones, diré, el Banco Nacional va a recibir el producto que es 6.500.000. Y nuestra obligación va a ir a bonos por pagar del haber 6.500.000, de donde se obtiene las sumas iguales de 6.500.000, precedido, si es mi examen, seguramente yo voy a tener cuidado en que cumpla los deberes formales que siempre he ido repitiendo, más aún cuando es un examen final, que cuente con una glosa. Suficiente con estos aspectos, si ustedes me registran. O si esta fecha, en vez de que esté ahí, la ponen aquí arriba.
y esta columna no exista, no hay ningún problema, pero debe tener la fecha. Importante, la fecha de la transacción. Muy bien, ese es el primer asiento que estamos practicando para nuestro examen. Entonces, el próximo registro es el 30 de septiembre. Yo no puedo poner 31 de septiembre porque no hay. Entonces, vamos a regirnos por el mes, último día de cada mes. Aunque a partir de acá podríamos irnos ahora a registrar simplemente el 30 de cada mes, si es que no cae en febrero. $6.500.000 valor nominal por
Muy bien, entonces ahí está. Decimos, si el interés 7% anual, 7.4% anual, el semestral va a ser la mitad dividido entre 2, 3,7% semestral de interés. ¿Cuándo nos toca pagar ese interés? Fin de mes. Entonces, 31 de marzo, sumamos 6 meses, va a ser fin de mes 30 de septiembre. ¿Cómo se calcula? Sobre el valor nominal, 6.500.000 por el 3,7%, me dicen que es igual a 240.500. Este es el interés semestral. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, Liz, está bien. Muchas gracias. Bien, registro contable. Veamos entonces acá, ponemos 30 de septiembre 2018. Me están ganando, pero algunos estudiantes. $240.500. 240.500. Han confirmado que está bien eso, ¿no? Sumatoria, eso sí tengo que tener cuidado en que cumplan las condiciones mínimas respecto a la fecha. Relación de igualdad y una glosa. El virus. Seguro me van a dictar la glosa, pero no les voy a dejar. Están ávidos de participar. Todos queremos participar. A continuación, el pago de nuestros intereses contra banco. Ahora, esta fecha de pago simplemente es nominal, ¿no? Puedes a partir de esa fecha, de acuerdo si es por cupones, de acuerdo a la presentación, ¿sí? Del certificado, entonces se va a ir pagando, no todo el primer día se va a pagar a todos, seguramente va a transcurrir un tiempo y vamos a ir pagando, si es seguramente con abono directamente en cuenta corriente, ¿no? Intereses por pagar contra Banco Nacional. Ese es el registro, el segundo registro contable. Y seguramente hay algunas dudas
Siguiente registro contable. Hacer registrar. ¿Alguien me puede decir la fecha, por favor? Al 31 de diciembre. Muy bien, señorita Maritza. El 31 de diciembre, con seguridad, ¿qué tenemos que registrar? Devengar intereses a esa fecha, considerando que el semestre se vence a septiembre, a octubre un mes, a diciembre, a octubre un mes, a noviembre otro mes, 2, diciembre 3, enero 4, febrero 5, hasta marzo, nuevamente el 31 de marzo. Para eso tenemos que establecer cuántos días hay del 30 de septiembre al 31 de marzo del 2019. Además, necesitamos cuántos días hay desde el 30 de septiembre al 31 de diciembre del 2018. Entonces, estos datos necesitamos trabajar, que seguro estoy en este pequeño receso, quienes quieren participar en la resolución de esta práctica y otras. Vamos a continuar en las clases asincrónicas, sin antes considerar y preguntarles si hay alguna duda respecto a la resolución de esta práctica, que estamos quedando hasta la fecha 31 de diciembre, todavía falta el registro contable. Lo voy a pintar en amarillo. Peligro. Para eso necesito datos del 30 días, del 30 de septiembre al 31 de marzo, cuántos días habrá, del 30 de septiembre al 31 de diciembre. ¿Sí? Si será conveniente trabajar también meses, ver, analicen, vean, observen, si que va a haber algún efecto, si estamos hablando de meses. Como estamos registrando solo fines de mes, no sé si va a ser necesario contar con días exactos o simplemente irnos por cada mes, considerando que del 30 de septiembre al 31 de marzo existen 6 meses y del 30 de septiembre al 31 de diciembre habría 3 meses. La incidencia creo va a ser mínima en relación a los importes que vayamos a calcular. Entonces podemos estar ya definiendo que vamos a calcular meses, esperando que aquí hay fechas finales de cada mes. Calculen cuántos son los intereses hasta el 31 de diciembre y cuántos intereses habría al 31 de marzo de la siguiente gestión. De la misma forma que calculábamos respecto a las letras, ¿no? Habíamos hecho varias prácticas. Por favor, entonces esto va a estar, creo. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a despedirnos con quienes no van a participar en las clases asincrónicas hasta el día martes. El día martes nos vemos el examen 18:30, el día martes. No se olviden, por favor, empezamos 18:30 y de acuerdo a las complicaciones que vaya a tener el examen, vamos a fijar la fecha máxima de entrega. De momento va a estar en el enunciado y pues ustedes traten de cumplir con ese horario. Muy bien, entonces nos vemos dentro de 15 minutos con quienes quieran participar todavía.